El sol de 1885 era un martillo de fuego sobre el interior de Texas, y la hacienda Blackwood recibía el castigo sin quejarse, exactamente como su dueño. El polvo, fino y rojizo, lo cubría todo con una mortaja de desolación, elevándose en nubes perezosas con cada ráfaga de viento caliente que barría la llanura. La casa, de madera oscura y sólida, parecía un espectro contra el cielo desvaído, sus ventanas como ojos vacíos que observaban la lenta muerte de la tierra. En el porche era una estatua de espaldas al mundo, sus anchos hombros encorvados no por el peso del trabajo, sino por un dolor que el tiempo se negaba a curar. Sus ojos recorrían los campos estériles donde la hierba moría y el suelo se agrietaba en venas profundas. Un espejo perfecto de su alma. Dentro de la casa, el único sonido que rompía el silencio fúnebre era el crujido suave e intermitente de una silla de ruedas. Una melodía triste que orquestaba sus días. Ethan finalmente se giró, la madera del porche, gimiendo bajo sus botas, y entró en la penumbra de la sala. El aire allí estaba estancado, pesado con el olor a polvo antiguo y recuerdos intactos. Cerca de la ventana, su hija Lily, de apenas 8 años, miraba el mismo paisaje árido, sus pequeñas manos reposando sobre las ruedas que eran sus piernas. Su cabello rubio, del mismo color que el de su madre, era la única nota de luz en aquel ambiente sombrío. Él se acercó sin hacer ruido, como un fantasma en su propia casa, y colocó un vaso de agua en la mesita junto a ella. El gesto fue mecánico, un deber cumplido, desprovisto de cualquier calidez. Su mano quedó suspendida en el aire por un instante, un abismo de culpa impidiéndole tocar el hombro de la niña. El sonido del vaso contra la madera fue frío y definitivo, la única comunicación entre ellos. Él era el guardián de su vida, pero el verdugo de su alegría. Estoy escribiendo el bloque 2. Acto 2. Contexto y desarrollo. Si te emocionan las historias de superación, donde la esperanza se atreve a brotar en la tierra más árida, suscríbete al canal para seguir este y otros relatos que tocan el alma. El recuerdo era una herida abierta, una tormenta perpetua en la mente de Ethan. Recordaba el olor a ozono en el aire, el color de plomo de las nubes aglomerándose en el horizonte y la risa de su esposa, Sarah, mientras cabalgaba delante de él, con el cabello al viento. El rayo que asustó al caballo fue un látigo de luz que rasgó el cielo y su mundo en dos. Vio al animal encabritarse, el cuerpo de Sarah ser lanzado violentamente y el grito de Lily, que estaba en un caballo más dócil a su lado. La imagen de su esposa en el suelo, inmóvil, y la comprensión de que la caída también había roto algo irreparable en su hija, lo atormentaba todas las noches. Había fracasado en protegerlas, y esa culpa se convirtió en el cimiento de su nueva existencia. Una penitencia silenciosa y sin fin, vivida día tras día. Desde el accidente, la casa de los Blackwood se había convertido en un santuario para el dolor. El piano de Sarah fue cubierto con una sábana blanca, acumulando polvo como un sepulcro. Las risas habían sido reemplazadas por un silencio denso que Ethan cultivaba como si fuera su última cosecha. Su amor por Lily, antes una fuerza vibrante, se convirtió en un sentido del deber áspero y funcional. Se aseguraba de que estuviera alimentada, limpia y segura, pero la miraba como quien mira un monumento a su propio fracaso. La silla de ruedas no era solo un objeto, era el trono de su culpa, y cada crujido de las ruedas en el suelo de madera era una nueva acusación, un eco constante de aquel fatídico día de tormenta que se lo llevó todo. Para Lily, el mundo era una secuencia de cuadros vistos a través de ventanas polvorientas. Era una observadora silenciosa, dotada de una inteligencia que la mayoría subestimaba. Sus ojos, de un azul profundo como los de su madre, captaban cada detalle,
la manera en que su padre tensaba los hombros cada vez que entraba en su cuarto, la tristeza en los pétalos marchitos de las flores que nadie más regaba en el jardín y el vuelo solitario de un halcón contra el cielo infinito. Echaba de menos el contacto de su padre, sus historias y el calor que él emanaba antes de que la nube de amargura lo consumiera por completo. En su silencio no guardaba resentimiento, solo una añoranza dolorosa y un deseo infantil, casi olvidado, de oír el sonido de su risa una vez más, un sonido que parecía pertenecer a otra vida. La llegada de Clara fue como la primera gota de lluvia tras una larga e implacable sequía. Bajó de la diligencia con una pequeña maleta de cuero gastada y un chal azul vibrante sobre los hombros, una mancha de color desafiante contra la paleta marrón y gris de la hacienda. Su rostro no era clásicamente hermoso, pero sus ojos cargaban la fuerza de quien ya había enfrentado sus propias sequías y sobrevivido. No demostró lástima al ver a Lily en la silla de ruedas, ni se intimidó con la presencia glacial de Ethan. En cambio, miró la tierra agrietada, la casa silenciosa, y una pequeña sonrisa de determinación se formó en sus labios. No había venido a un lugar de muerte. Había venido a un lugar que necesitaba desesperadamente aprender a vivir de nuevo. Ethan la recibió en el porche con la formalidad de un verdugo. Sus preguntas fueron cortas y directas, destinadas a probar su resistencia, no su competencia. Él la veía como una necesidad, una intrusa contratada para cumplir una tarea que él mismo ya no soportaba. Su trabajo es cuidar de la niña, solo eso. No hay espacio para conversaciones innecesarias o sentimentalismos en esta casa, dijo, su voz grave como un trueno lejano. Clara solo lo escuchó, con la mirada firme y serena, y asintió. Ella entendía el lenguaje del dolor y sabía que las defensas más altas se erigían para proteger las heridas más profundas. No necesitaba su permiso para traer esperanza, solo una rendija por donde pudiera plantarla. Al día siguiente ocurrió el cambio sutil. Clara no trató a Lily como una muñeca de porcelana. Acercó una silla a su lado y, en lugar de hablar por ella, habló con ella. Abrió un libro de ilustraciones de pájaros y comenzó a describirlos. Su voz, calma, llenando el vacío de la sala. «Este es un cardenal», dijo, señalando una figura roja. «Dicen que, cuando ves uno, es un visitante del cielo». Por primera vez en meses, los ojos de Lily se fijaron en algo que no era la ventana. Un brillo de curiosidad, una pequeña chispa de vida se encendió en su rostro. Fue la primera microrrecompensa emocional, una pequeña señal de que la tierra, aunque seca, aún no estaba muerta. La amenaza externa no tardó en manifestarse. Josiah Thorne llegó en un caballo negro e imponente, su atuendo de montar impecablemente limpio, un contraste ofensivo con el polvo de la hacienda. Era un hombre de sonrisa fina como el filo de una navaja y ojos que calculaban el valor de todo lo que veían. Desmontó con una agilidad depredadora y le ofreció a Ethan unas condolencias tardías por su esposa, su voz destilando una falsa simpatía que apenas ocultaba su desprecio. «Es una carga pesada, Blackwood. Una tierra como esta y una niña, en esas condiciones. Quizás sea hora de pensar en un alivio», dijo, su mirada codiciosa recorriendo la propiedad. Thorne no veía una familia en duelo. Veía una oportunidad, una debilidad que explotar para saciar su codicia por más tierras. Mientras la sombra de Thorne se cernía sobre la hacienda, dentro de la casa, una pequeña revolución silenciosa estaba en marcha. Clara comenzó a enseñar a Lily a bordar, sus manos guiando las de la niña con paciencia. Pronto, hilos de colores vivos, azules, amarillos, rojos, comenzaron a dar forma a flores y pájaros en trozos de lino. La casa, antes un mausoleo, comenzó a albergar el suave sonido de conversaciones y ocasionalmente el destello de una sonrisa en el rostro de Lily.
Hasta la flor más terca puede nacer en la tierra más seca, querida, le susurró Clara a la niña un día, una metáfora que se aplicaba a mucho más que solo el bordado. La vida estaba, tercamente, comenzando a brotar en los rincones olvidados de aquella casa. Ethan observaba todo a distancia, desde su fortaleza de silencio. Veía los colores en los bordados de Lily, oía los murmullos de Clara y sentía una irritación creciente, una incomodidad que no podía nombrar. Aquella mujer estaba perturbando el orden de su luto, profanando el santuario de su dolor con vida y esperanza. Una noche, al pasar por el pasillo, se detuvo al oír el débil sonido de una risa proveniente del cuarto de Lily. Era un sonido que no había oído en años, y lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Parte de él quería irrumpir en el cuarto y restaurar el silencio. Pero otra parte, una parte que creía muerta, sintió una punzada de algo que se asemejaba a un calor doloroso, un anhelo por esa misma alegría. La presión de Thorne se intensificó. Una mañana, el capataz de Ethan llegó con la noticia de que el pozo principal, la única fuente segura de agua para la casa y para el poco ganado que quedaba, estaba contaminado. El agua salía turbia, con un olor químico y nauseabundo. No había duda de que era un sabotaje, un movimiento calculado para asfixiar la hacienda y forzar la venta. Para Ethan, aquello fue el golpe final. La tierra, su única forma de penitencia, le estaba siendo arrebatada. La desesperación lo envolvió como un sudario y se vio al límite de su resistencia, listo para ceder al cruel destino que parecía haber sido trazado para él. La sequía de su alma finalmente encontraba su par en la sed física de su propiedad. Fue en medio de esta atmósfera de derrota que Clara hizo un descubrimiento. Encargada de organizar algunas de las pertenencias de Sarah que estaban guardadas en un viejo baúl, encontró un diario con tapa de cuero. Con reverencia, hojeó las páginas, leyendo sobre los sueños de una joven esposa para aquella hacienda. Sarah escribía sobre plantar un huerto, sobre los colores que quería para el cuarto de su hija y, crucialmente, sobre las historias que su abuelo le contaba. Una de ellas mencionaba un acuífero subterráneo, una fuente de agua secreta y abundante que, según la leyenda familiar, corría bajo la colina donde el viejo molino de viento abandonado se erguía, un esqueleto de madera contra el cielo. Aquella noche, Clara encontró a Ethan en el porche mirando a la nada. No mencionó el diario, sabiendo que eso sería cruzar una frontera sagrada. En cambio, usó la sabiduría que había adquirido. He oído decir que el antiguo molino de viento fue construido sobre un manantial fuerte, dijo, su voz suave pero firme. Ethan la despidió con un gesto, murmurando que solo eran historias de viejos. Fue entonces cuando Clara dio el paso decisivo, su voz ganando una fuerza inesperada. Su hija no necesita un capataz para garantizar que la tierra sobreviva, señor Blackwood. Necesita un padre que le enseñe a vivir. La frase lo alcanzó con la precisión de una flecha, perforando la armadura de su indiferencia. Las palabras de Clara resonaron en su mente durante días. Impulsado por una mezcla de desesperación y una chispa de algo que no se atrevía a llamar esperanza, Ethan desenterró sus viejas herramientas. Fue hasta el molino de viento, un monumento al abandono, y comenzó el arduo trabajo de restauración. Clara lo ayudó, trayéndole agua y sosteniendo piezas de madera, su silencio ahora cómplice en lugar de extraño. Lily los observaba desde sus ojos siguiendo cada movimiento de su padre. Él estaba luchando. Por primera vez desde el accidente, no estaba simplemente sobreviviendo pasivamente, estaba luchando activamente contra el destino, con las manos sucias de grasa y el rostro marcado por la determinación. Tras días de trabajo exhaustivo, llegó el momento.
Con un último tirón de una palanca oxidada y la ayuda del viento que soplaba más fuerte, las aspas del molino crujieron, protestaron y lentamente comenzaron a girar. El sonido de la bomba antigua, gimiendo al volver a la vida, fue seguido por un silencio tenso, y entonces un goteo, un hilo de agua turbia que pronto se volvió más claro, más fuerte, hasta brotar en un flujo constante y limpio sobre la tierra sedienta. Desde el porche, un sonido claro y puro cortó el aire, la risa de Lily. Ethan se giró, y sus ojos se encontraron con los de Clara. En aquel instante, en medio del sonido del agua y la risa de su hija, sintió la primera grieta en su corazón de tierra seca. La victoria del molino fue una afrenta que la codicia de Josiah Thorne no pudo tolerar. Para él, el agua que brotaba en la hacienda Blackwood era el símbolo de un desafío inaceptable, una terquedad que debía ser erradicada con fuego. Observó de lejos la resiliencia de aquella pequeña y remendada familia y en lugar de respeto, sintió solo un odio frío y calculador. La esperanza era una mala hierba en su camino y estaba determinado a quemar todo el campo para asegurarse de que no se extendiera. Mientras una tormenta de polvo comenzaba a formarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo apocalíptico, Thorne reunió a sus hombres más crueles, con el plan diabólico ya sellado en su mente. La noche no traería descanso, sino un infierno deliberadamente construido. Bajo el manto de la tormenta de polvo, que aullaba como un alma en pena y reducía la visibilidad a pocos metros, Thorne y sus secuaces avanzaron. El viento fuerte era el cómplice perfecto, ahogando el sonido de sus caballos y transportando las brasas con una velocidad mortal. La primera señal de que algo andaba mal no fue un sonido, sino un brillo siniestro y pulsante contra la cortina de polvo rojo. Una luz naranja y enfermiza que danzaba en el lugar donde debería estar el granero. Inmediatamente después llegó el olor a humo y madera quemada, agresivo e inconfundible. El fuego, prendido en varios puntos, explotó con una furia voraz, sus lenguas de fuego lamiendo la estructura de madera seca, transformando el legado de generaciones en una pira funeraria. Ethan irrumpió por la puerta de la casa, con el corazón martilleando contra sus costillas. Su primer y único instinto fue la defensa de la tierra, la protección del granero que su abuelo había construido con sus propias manos. Era más que un edificio, era el depositario de su identidad, el símbolo de su penitencia, el último eslabón físico con el pasado que se obligaba a honrar. Gritó órdenes a los pocos peones leales que corrían en su dirección, cogiendo cubos y hachas, con la mente enfocada por completo en la batalla contra las llamas. El calor era un golpe físico y el rugido del fuego era la voz de la aniquilación. En ese momento no era un padre ni un viudo, era solo el guardián de una herencia que estaba siendo consumida ante sus ojos. El granero se convirtió en una bestia de fuego, un monstruo rugiente que escupía brasas incandescentes al cielo turbulento. El viento de la tormenta alimentaba su furia, esparciendo el peligro hacia la casa y las otras construcciones. El trabajo de los hombres era desesperado y casi inútil. Con cada cubo de agua arrojado, el fuego parecía burlarse de ellos, creciendo aún más alto y más fuerte. El calor era insoportable, y el humo, denso y negro, asfixiaba, convirtiendo la respiración en una tarea ardua. Era una visión del infierno, una batalla perdida contra un enemigo implacable que consumía no solo madera y heno, sino también la última chispa de esperanza que el agua del molino había traído. La hacienda Blackwood estaba siendo borrada del mapa. Dentro de la casa, un terror de otra naturaleza se instalaba. Clara corría para cerrar las ventanas y colocar paños mojados en las rendijas de las puertas.
intentando en vano impedir que el humo acre y el polvo sofocante invadieran el interior. Fue entonces cuando oyó un sonido débil y agudo proveniente del cuarto de Lily, un sonido que le heló la sangre, un silbido desesperado, la lucha por un aliento que no llegaba. El humo, invisible y traicionero, se había infiltrado en el refugio de la casa y había atacado los frágiles pulmones de la niña, desencadenando una crisis respiratoria severa y súbita. El peligro no estaba solo afuera, en las llamas visibles, estaba allí dentro, silencioso y letal, amenazando con robar la vida que todos luchaban por proteger. Clara corrió al lado de Lily, encontrando a la niña con los ojos desorbitados por el pánico, el pequeño cuerpo temblando mientras luchaba por tomar aire. Sus labios comenzaban a adquirir un tono azulado, y el sonido de su respiración era un silbido agudo y aterrador. El miedo se apoderó de Clara, un miedo visceral que superaba el terror del incendio. Tomó la mano de la niña, intentando calmarla, pero sabía que su presencia y su consuelo no serían suficientes. Aquella era una batalla que no podía ganar sola. Con toda la fuerza de sus pulmones, gritó el nombre de Ethan, un sonido que rasgó la cacofonía de la tormenta, una llamada desesperada que cargaba el peso de la vida y la muerte. El grito de Clara cortó el rugido del fuego y del viento, alcanzando a Ethan como un rayo. Se detuvo, con el cubo de agua olvidado en su mano, el cuerpo congelado entre dos infiernos. Por un lado, el granero en llamas, la materialización de su fracaso, la destrucción de su legado. Por el otro, la llamada desesperada proveniente de la casa, la voz que protegía el bien más preciado que le quedaba. Por un instante eterno, se quedó paralizado, el pasado y el futuro librando una guerra dentro de él. El olor a humo, el calor en su rostro, el sonido de las maderas derrumbándose, todo se desvaneció ante la imagen aterradora de su hija luchando por respirar. La elección, que durante años había parecido imposible, se volvió de repente clara, simple y absoluta. En ese momento la transformación de Ethan se completó. El granjero murió y el padre nació. Dejó caer el cubo con un golpe sordo en la tierra polvorienta. El granero, la hacienda, la penitencia, todo se volvió insignificante. Dio la espalda a las llamas sin dudarlo y corrió hacia la casa, al epicentro de su verdadero universo. Al pasar junto a Clara, que se preparaba para unirse a la lucha contra el fuego, la agarró del brazo, sus ojos ardiendo con una nueva intensidad. «El granero ya está perdido, salva la casa», le ordenó. Su voz ya no la de un patrón, sino la de un compañero, un hombre que finalmente entendía lo que era verdaderamente insustituible. Le estaba confiando su legado mientras corría para salvar su vida. Ethan irrumpió en el cuarto de Lily, que estaba sumido en la penumbra y el olor a humo. La visión de su hija, pálida y luchando por aire, rompió la última represa de su corazón. Cayó de rodillas junto a la silla de ruedas, sus manos grandes y ásperas, que solo conocían el trabajo rudo, envolviendo el delicado rostro de la niña con una ternura que no se había permitido sentir en años. «Mírame, Lily, mira a papá», dijo, su voz embargada, cruda de emoción. La atrajo hacia su pecho, intentando protegerla del mundo, del fuego, de su propia culpa. «Respira, mi lirio, solo respira. Papá está aquí. No voy a ninguna parte. Estoy aquí», repetía, las palabras convirtiéndose en una oración, una promesa, el diálogo transformador que finalmente lo liberaba. Cuando la primera luz del amanecer rompió la cortina de polvo, reveló un escenario de devastación y milagro. El granero era un montón de vigas carbonizadas, humeando bajo una lluvia fina que comenzaba a caer, como si el propio cielo llorara por la pérdida. Sin embargo, en medio de las cenizas, la casa de los Blackwood permanecía en pie, ennegrecida por el humo y con las ventanas rotas, pero intacta,
un bastión de resistencia. Ethan salió al porche, llevando en brazos a Lily, que dormía un sueño exhausto, envuelta en la mejor manta de la casa. Miró los escombros de su pasado y por primera vez no sintió el peso de la pérdida, sino la ligereza de la liberación. Había perdido un edificio, pero había salvado su mundo entero, que ahora respiraba suavemente contra su pecho. La maldad de Josiah Thorne, antes una fuerza que prosperaba en las sombras del miedo, fue expuesta por la luz de sus propias llamas. Un acto tan descarado y cruel galvanizó a la dispersa comunidad de granjeros. El incendio provocado, sumado al testimonio de los peones de Ethan y al descubrimiento de una cantimplora con las iniciales de Thorne cerca del lugar, fue prueba irrefutable para el sheriff. Otras familias, antes intimidadas, presentaron sus propias quejas de sabotaje y amenazas. La unión de los oprimidos erigió una muralla de justicia que el poder y el dinero de Thorne no pudieron traspasar. Él, que veía la tierra como un imperio a conquistar, acabó perdiéndolo todo, su codicia consumiéndolo como el fuego que él mismo había iniciado, dejándolo aislado en una ruina moral. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción, no solo de madera y clavos, sino de lazos humanos. Vecinos que antes apenas saludaban de lejos, ahora llegaban con carretas de madera, sacos de comida y, lo más importante, con sus propias manos para ayudar. Un nuevo granero, más pequeño pero más fuerte, comenzó a erigirse en el lugar del antiguo, un símbolo no de herencia, sino de comunidad. Ethan trabajaba codo a codo con ellos, el silencio amargo reemplazado por palabras de gratitud y sonrisas genuinas. Compartía el agua abundante de su molino y su hacienda, antes una isla de soledad, se convirtió en un oasis de solidaridad, demostrando que la cosecha más valiosa en tierras áridas es la bondad. Un atardecer, con el cielo pintado en tonos de naranja y violeta, la nueva familia se formó en el porche. Lily, más fuerte y habladora, dibujaba en un cuaderno, recreando el mundo con colores vibrantes. Ethan se sentó al lado de Clara, el silencio entre ellos ahora cómodo y lleno de significado. Me enseñaste que esta tierra no era una sentencia, sino una semilla, dijo, su voz baja y firme, y que un corazón, aunque esté seco, puede aprender a florecer de nuevo. Tomó la mano de ella, un gesto que sellaba una promesa silenciosa. Quédate, Clara, no como una niñera para Lily, sino como una madre. Quédate como mi esposa. La respuesta de ella no vino en palabras, sino en el brillo de sus ojos y en la sonrisa que finalmente trajo la primavera al desierto particular de Ethan Blackwood. Los tres se quedaron de pie, mirando al horizonte, donde la tierra se encontraba con el cielo infinito. La hacienda ya no era un mausoleo de dolor, sino una cuna de esperanza, un testimonio de que la verdadera fuerza no reside en la dureza con la que se enfrenta la vida, sino en la valentía de permitir que el amor la cure. El viaje había sido a través del fuego y la sequía, pero los había llevado a un lugar donde la familia no se definía por la sangre, sino por la elección de pertenecerse. Si tú también crees que el verdadero hogar se construye con amor y valentía, y no con madera y tierra, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Juntos miraron hacia el futuro, no como un destino que temer, sino como un campo que sembrar. 2 años después, la hacienda Blackwood era irreconocible. Donde antes estaba el espectro carbonizado del granero, ahora se erguía un pequeño y próspero huerto regado por el agua cristalina del acuífero que el diario de Sarah había prometido. Los manzanos, aún jóvenes, estaban cargados de frutos, símbolos vivos de un amor pasado, nutriendo un futuro fértil. Lily,
Ahora con 10 años, caminaba entre los árboles con la ayuda de muletas, sus pasos lentos pero firmes, cada uno una victoria celebrada por las miradas orgullosas de Ethan y Clara, que caminaban de la mano a su lado. La risa resonaba por el huerto, una melodía que finalmente había curado el silencio de la tierra. El corazón de Ethan, antes seco y agrietado, era ahora un suelo rico, donde el amor había echado raíces profundas e inquebrantables.